Los kurdos son uno de los pueblos más antiguos y numerosos de Oriente Medio. Entre 25 y 35 millones de personas forman una comunidad unida por una historia, cultura e idiomas comunes. Cada cierto tiempo, el pueblo kurdo protagoniza la sección de noticias internacionales, implicados en la lucha contra el Estado Islámico o protagonizando una acción para reivindicar un Estado propio. Pero, ¿quiénes son los kurdos? El pueblo kurdo ha vivido durante siglos en Oriente Medio, en una región situada entre la actual Turquía, Irak, Siria e Irán. Su historia empieza en el 612 a.C. y desde entonces otros pueblos e imperios han tratado de conquistarlos. A principios del siglo XVIII, durante la guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, los kurdos apoyaron a los otomanos porque les prometieron más autonomía. El final de la Primera Guerra Mundial supuso el fin de los grandes imperios europeos y el nacimiento de nuevos países como Turquía. Esta situación alimentó las aspiraciones de los kurdos de tener su propio estado, el Kurdistán. Sin embargo, el gobierno turco, que al principio había apoyado a los kurdos para conseguir su apoyo contra los persas, ahora no estaba dispuesto a ceder parte de su territorio y su soberanía. Los kurdos representan alrededor del 10% de la población siria. Como en Turquía, durante mucho tiempo el gobierno sirio ejerció una fuerte represión contra sus derechos, su lengua y su cultura. Todos estos años de conflicto han dejado decenas de miles de muertos y miles de desplazados kurdos, muchos de los cuales viven en campos de refugiados. En Irak, el pueblo kurdo ha estado más cerca de tener un país propio. Ahí están representados por el Partido Democrático de Kurdistán y forman el 15 a 20% de la población del país. En septiembre de 2017, los kurdos celebraron un referéndum sobre su independencia, tanto en su territorio como en los que están en disputas. Lamentablemente, el gobierno de Irak se opuso al referéndum, con el argumento de que era ilegal. Aunque la mayoría de los kurdos votó a favor de la independencia, las fuerzas iraquíes recuperaron las zonas disputadas. Nos encontramos con Joel Pinto Esquía, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín y actualmente es docente en Colegio Particular de Arequipa. Buenas tardes, señor Joel. Muchas gracias por concedernos su tiempo para esta entrevista. ¿Qué entiende por nacionalismo? Es una ideología, es un movimiento político que exacerba pues el sentido de pertenencia, ¿no? Pero también debemos hacer una pequeña diferencia, ¿no? Es decir, mientras que el patriota, ¿no? En sí es aquel que siente amor por su país, ¿no? Podemos decir que el nacionalista, ¿no? En su conjunto requiere más bien de una postura política, requiere también de una cuestión asociada a un partido y sobre todo a una acción, ¿no? ¿Qué impacto ha dejado la kurdificación en los países de Irak, Irán, Siria y Turquía con el pasar del tiempo? Un problema mayor, yo diría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, cuando hablas tú de los kurdos o de Kurdistán, en general, no estamos hablando de una región en su conjunto, ¿no? Sino estamos hablando de varios Kurdistán, ¿no? Acuérdense que ustedes hay la parte de Turquía, hay la parte de Irak, hay la parte de Irán, hay la parte, por ejemplo, de Siria, pero aumentenle también Armenia, ojo, no olvidemos eso también. Entonces, cuando hablamos de eso, definitivamente nos estamos refiriendo no solo al pensamiento, a la ideología, no solo a la religión. Por ejemplo, si hablamos solamente desde el punto de vista lingüístico, bueno, evidentemente tenemos el turco, ¿no? El iraquí, el iraní, tenemos también que hablar, por ejemplo, el sirio, ¿no? Entonces, pero también la religión. La religión es muy importante para estos pueblos. ¿Por qué? Porque hay muchas divergencias en su camino. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, si me permiten, los suníes, los chiíes, por ejemplo, ¿no? Los zoroastristas, los cristianos, los ortodoxos, asimismo también los ateos. Entonces es pues una confluencia y es una problemática muy complicada. ¿Por qué la nación kurda sigue resistiendo y no logra formar un Estado? Vamos por partes, a ver. Los kurdos de Turquía, por ejemplo, sí quieren su independencia y que suena muy bien, ¿no? Pero no es lo mismo el panorama en las otras tres naciones que, por ejemplo, he mencionado. Por ejemplo, en Irak, si bien es cierto, hay una autonomía, ¿no? Es decir, porque, bueno, el mismo Estado ¿no? de Irak, bueno, les ha permitido incluso que tengan su propia constitución, pero eso no quiere decir que ellos van a salir fuera de, ¿no? Simplemente están dentro de un Estado. Entonces,
para empezar, ahí hay un problema. Ahora, si tú le sumas a Siria, que más o menos tiene un pensamiento federalista, ¿no? Y que dicho sea de paso, tiene que ver con los kurdos. Y no te olvides de los iraníes también, ¿no? Que hay otras cuestiones también internas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que, como te digo, son distintos matices y lamentablemente, pues, vemos que esto tiene para rato. ¿Considera que los kurdos son responsables de los conflictos que hay en la actualidad con el Estado Islámico? Siria es actualmente, ojo, el epicentro, pues, de un conflicto entre Turquía, los kurdos y los Estados Unidos, ¿no? Geopolíticamente hablando, Estados Unidos trataba pues de, ya sabemos, ¿no? Lo que persigue, pues evidentemente no iba a estar con su ejército ahí si no es que no había algo, ¿no? Y ese algo se resume en ¿qué? La parte de los kurdos en Irak, ¿no? Es muy importante la zona norte porque hay petróleo, pero no solo petróleo, ojo, hay gas, ¿no? Y si hay gas, entonces el interés es mayor. Esa es una cuestión, por eso te digo, muy problemática y quiero que quede bien claro que al hablar de kurdos hay que tener muy en claro que estamos hablando de varias, digamos, regiones, ¿no? En su conjunto, ¿no? Entonces, este es el tema más problemático todavía aún de resolver. Pues, en primer lugar, entiendo nacionalismo como un concepto que a raíz del siglo XIX tiene su auge, se crea a raíz de de la creación de los estados-nación y surge como un movimiento del individuo que defiende a partir de una cultura, un idioma, la historia de su propio pueblo, se identifica con el territorio y a su vez defiende las normas del Estado. Es decir, a veces el término nacionalismo se confunde con patriotismo. Es similar, solo que el patriotismo permite incluir otras concepciones, mientras que el nacionalismo limita la libertad del individuo al Estado. Yo me consideraría patriota en el sentido de a mí me gusta España, pero siento un arraigo a nivel local. España, aunque pese a ser pequeña, diferentes culturas, y yo siento que soy parte del territorio a nivel local donde vivo, porque me he criado ahí, con mi familia, y sí que siento ese sentimiento de pertenencia a ese territorio. Pero como un nacionalismo exagerado, no, además soy muy abierto de mente, inclusivo, estoy abierto, me gusta viajar y conocer otras culturas. Tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Los positivos sería que un individuo que cree en su propio territorio, pues da lugar a la creación de un territorio unido, un territorio compuesto por individuos que creen en él y luchan por él, apoyan su progreso y defienden sus tradiciones, su cultura. Luego, en cuanto a las negativas, lo que puede surgir es un problema de extremismo, como ocurre con las dictaduras, con los totalitarismos, las dictaduras que ya recurren al supremacismo, al abuso de individuos ajenos a estos pensamientos, son castigados, reprimidos. Eso sí que lo vería una consecuencia. Pues sé que es un pueblo sin territorio, pero que tiene una identidad histórica, cultural, desde hace cientos de años, incluso miles, cientos, que se remontan a siglos antes de Cristo, puede ser. No sé si me equivoco, es que la zona de Oriente Medio es un caos. Pues en primer lugar sería la consolidación de un territorio vinculado a unas culturas centenarias y también otras consecuencias pues ya a nivel político, incluso militar, porque es una zona con muchas tensiones. Creo que limita con varios países
como Siria, Irán. Entonces son zonas conflictivas y por una parte sería un logro